lugar que pisas es santo. Entonces, hay otro pasaje que confirma este mismo discurso. ¿Cuál es ese pasaje? El pasaje de Josué, Josué capítulo 5, versos 13 al 15 dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahora yo pregunto, ¿qué tenía el monte de Oré y qué tenía Jericó para ser santo? El lugar exactamente el sitio donde estaba Josué, donde estaba Moisés. ¿Qué hicieron estos lugares para ser santos? Entonces, lo cual me lleva a entender de que no es el lugar, sino la persona que pisaba el lugar. Wow, santo. Yo quiero que ustedes se vayan, se meta conmigo en esta transmisión, se conecta conmigo en este momento, en esta línea de pensamiento, en esta revelación, en esta iluminación que el Señor está haciendo de la palabra en este instante. ¿Cómo que tenía el monte Oré y qué tenía el lugar donde se encontraba Josué para que le dijeran tanto a Josué como a Moisés que se quitaran el calzado? Porque el lugar donde ellos estaban pisando era santo. Ahora yo hago una pregunta eh, y digo, pero ¿qué hizo este lugar para ser santo? O sea, yo quiero que usted se conecte con esta línea de pensamiento. ¿Qué hizo el lugar para ser santo? ¿Guardaron el sábado? ¿Comieron cierta comida? ¿O, o, o no cometían asesinato en este lugar? Porque supongamos quizás cuántos asesinatos habrán cometido en estas tierras, pastor. ¿Y por qué era santa? Porque pudo haber sangre derramada en esa tierra donde estaba pisando Josué o había pisado Moisés. Pero ¿qué santifica? O sea, yo quiero que ustedes se metan en esta introducción para que cuando vamos a entrar en materia a profundidad, usted diga, ah, por razón el varón está dando esa introducción explicando eso preámbulo. Ahora, yo quiero que usted convenga conmigo de que aquí el santo es Dios y lo que lo rodea a él debe ser santo y tiene que ser santo. Ahora, vemos que tanto a Josué como a Moisés le aconteció lo mismo. Amén. Y, y qué dice, y yo quiero que, porque muchas personas también en esta parte de Moisés, de Josué se confunden. Porque dice, esta Josué lo visitó un ángel. No, no fue un ángel, porque Josué le rindió reverencia y a los ángeles no se le puede rendir reverencia. Y además Josué lo llama mi Señor. Esta era una teofanía, estas eran apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Bueno, ahorita no es, esa no es la materia, pero quería dejar ese puntito clarito para que no le genere confusión. Amén. Ahora, como estamos abordando el tema de la santidad, vámonos a ver qué dice Corintios, 2 Corintios capítulo 5, versos 16 al 21, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así, aún si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el nuevo misterio, él nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y no encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, yo quiero que usted observe esta palabra, esta última palabra que dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Wow. O sea, nosotros somos justificados por Cristo. No es porque Ferney ayune más que el pastor o porque Ferney sea el que más va a la iglesia. No, o sea, eso no me hace ser más justificado que el pastor. Es más, el pastor y yo estamos en igualdad de justicia. ¿Sabe por qué? Porque Cristo también murió por él y por mí. O sea, que el que lo justifica a él también me justifica a mí.
Y la justicia que nosotros tenemos hoy en día como creyentes no proviene de nosotros, sino del Señor. Amén. Entonces, vemos que en materia, vemos que les dije que en el principio, cuando la aparición de Josué y Moisés, aquí la santidad se hacía referencia a la presencia del Señor en ese lugar. Ahora, ¿qué nos dice en Corintios? Que somos nueva criatura por medio de quién? De Cristo. Si somos nueva criatura, es decir, que antes teníamos un diseño. ¿Cuál es el diseño que teníamos antes de Cristo? El pecado. El diseño del pecado. Ahora, si somos nuevos, ¿qué es lo nuevo que nos trae Cristo? Su santidad que Él posee. Amén. Él es santo y Él nos hace santo a nosotros. Ahora, ¿qué pasa aquí? Aquí sucede algo importantísimo y algo muy bonito. Amén. Vimos que dice Dios en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos que aquí, producto del amor que Dios tiene para con nosotros, Dios diseñó un plan con usted, conmigo, con su familia, con sus amigos y con toda persona que usted conoce y con todo ser humano que respire en esta tierra. Dios diseñó un plan. ¿Y cuál es el plan? Que provee Cristo, usted y yo seamos redimidos de la consecuencia del pecado heredado de Adán y Eva. Amén. Entonces, ahora, yo quiero que usted convenga conmigo en algo. La santidad que el Señor nos habla, ahora la santidad no hay que verla como un estado de perfección del hombre. O sea, la santidad no hay que verla como un estado de perfección, es decir, considerar que nunca estaríamos exentos de fallar. Amén. O sea, porque hemos caído en el error de ver la santidad como si nosotros nunca tuviéramos que fallar. Porque entonces ya no necesitaríamos a Dios. Si estaríamos exentos a fallar, ya no necesitaríamos a Dios. Es decir, yo no fallo, pastor. Yo no cometo que no necesitaríamos la intervención de Dios. Diríamos que yo no cometo errores. Y aquí dice, ahora, entonces ya no necesitaríamos la intervención de Dios y ahí es donde fallamos como creyentes y podemos caer en el error de Adán y Eva, querer ser como Dios. Amén. Entonces, yo quiero que meditemos en algo. ¿Cree usted que si en la tierra existiera una persona que no cometa pecado, usted cree que esa persona estaría con nosotros? O sea, era para que esa persona esté con nosotros si esa persona no cometería pecado. Yo creo que seamos conscientes que el pecado nos hace ver la necesidad que tenemos como seres humanos de Dios. Es decir, el pecado hace que seamos conscientes que no somos independientes de Dios. Nosotros necesitamos a Dios, tenemos una dependencia de Dios, ¿ya? Porque yo digo, ¿qué hace una persona en la tierra si no tiene pecado, pastor? Pues debería estar la presencia del Señor ya, porque si no tiene pecado, ¿qué hace aquí en la tierra? ¿Ya? Además, el pecado nos hace ver la necesidad que nosotros tenemos de Dios. Entonces, en esto creo que hemos fallado como discípulos de Cristo, porque queremos mostrar como los más perfectos. ¿Qué pasa aquí? Muchas veces como iglesia nos queremos mostrar como las personas que no fallamos, como que no hay error en nosotros, como que no hay dificultad en nosotros como creyentes, como que tenemos una vida totalmente perfecta. Ahora, si tenemos una vida perfecta, entonces, ¿qué significado tiene que el Señor dice que hasta que alcancemos el varón perfecto de Cristo? O sea, nosotros estamos en un camino que aún no lo hemos logrado. Amén. Ahora, yo considero, pastor, que nosotros aquí como creyentes, como discípulos de Cristo hemos fallado. ¿Por qué? Porque queremos mostrarnos como los más perfectos, ¿ya? Y esto hace que la misma sociedad nos rechace y no quiera saber de Dios. Tener esta forma de pensar nos aleja de la misión que nos fue encomendada, la misión que hoy en día nos tiene reunido, pastor, que es predicar el Evangelio, dar las nuevas nuevas. Lo que hoy en día nos tiene reunido como creyentes es predicar el Evangelio, dar las buenas nuevas. ¿Y por qué la palabra dice buenas nuevas? Porque son buenas noticias, que Cristo murió por ti y murió por mí para hacernos adeptos ante la presencia del Padre. Amén. Ahora, convenga conmigo. ¿Cómo puedo ser yo discípulo si me creo mejor que el otro?
¿Mm? ¿Cómo hago yo discípulos si si me creo mejor que los demás? Ahora, ¿saben cuál es la única forma que yo creo que una persona puede ser sin pecado y perfecta, pastor? Que se encierre en su casa y bote la llave y no salga nunca de su casa. Esa es la única condición, pastor, que yo considero que una persona puede ser perfecta sin cometer ningún error. Que se encierre. Y ahora, aquí hay una noticia. Encerrarse también sería un pecado, porque no estaría cumpliendo con la misión que el Señor nos dejó de predicar el Evangelio y ganar discípulos. O sea, también estaríamos incumpliendo. Ahora, ¿podemos ser santos sin ser perfectos? Claro que podemos ser santos. Debido a que quien nos santifica es Cristo, pastor. No podemos ver la santidad del creyente sin la presencia de Cristo. La santidad, más allá de depender directamente de nosotros, depende de Él, porque Él es el santo. Y Él es quien nos santifica a nosotros. Ahora, ¿cómo somos santos nosotros? Cuando creemos en Él, pastor. Y el producto de nuestra creencia en Él nos lleva a obedecer su palabra porque lo amamos y si lo amamos guardamos sus mandamientos. Amén. Ahora vamos, ¿qué dice Levítico capítulo 11, verso 45? Porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. ¿Y qué dice Levítico capítulo 19, verso 2 al 4? Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo Jehová vuestro Dios, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fusión, yo Jehová vuestro Dios. Ahora, pastor, mire que aquí hay algo que me impresiona. Dios les da unas recomendaciones por medio de Moisés. Amarán a sus padres, no se harán ídolos, guardarán ciertos días, unas instrucciones, o sea, pero antes de la instrucción le dice, sean santos porque yo soy santo. Entonces, Dios les explica cómo logran la santidad. ¿Cómo la logran, pastor? Obedeciendo a Dios y cumpliendo lo que Dios les dice. O sea, en esto es que cumplimos. Ahora, esta santidad la que dio aquí se refiere a la obediencia y a las instrucciones que Él nos da. Ahora, queremos mostrar que vivimos una vida sin pecado, es reflejar una vida apartada de la naturaleza caída a la que vimos sometida en este mundo. Por esta razón, es inevitable que no pequemos. Y si pecamos, nos hacemos dependientes de su gracia. Amén. Ahora, ¿qué dice Pablo al respecto de esto en Romanos? Dice Romanos capítulo 7, verso 19 25. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Mi pregunta sería, ¿quién está exento a esta realidad que vive Pablo? O sea, ¿qué cristiano en la tierra está exento a hacer el mal que no quiere hacer? O sea, ¿cuántas veces, debido al entorno social en el que nos encontramos, pastor, muchas veces caemos en el error de pecar, sea con la mirada, con el pensamiento, con la acción, cuando nos irritan, cuando nos hacen caer en la desesperación, en la incredulidad? ¿Cuántos pecados nos cometemos? Nosotros que a veces hemos creído que pecado simplemente es robar, matar, asesinar, fornicar. La desobediencia también es un pecado. Y el hermano dice, ay, no, hermano, que Dios le santifique esa boca porque yo no cometo ningún pecado. Pero ¿cómo así, hermano? Entonces usted ya para que esté con Dios, usted necesita estar con Dios en este instante, porque si usted no tiene pecado, ¿qué hace acá en medio de nosotros? Y ahí es donde creamos una barrera entre nosotros y los demás. Ahí creamos una barrera entre nosotros y los demás. Y me impresiona porque para Cristo esto no es un secreto. El Señor lo dice en el Evangelio de Lucas, en el versículo 9 dice el Señor, en la parábola del fariseo y el republicano, y el publicano, el Señor dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Wow, pastor, esto es peligroso. Mire cómo Jesús dice la palabra, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Ahora, ¿confías tú en ti mismo como alguien justo? Ojo, porque esa confianza de ti como alguien justo te hace ver a los demás como pecadores o como alguien que son menos o como, ah, no, yo sí que estoy en la iglesia, el de allá no me voy a mezclar con ellos. Pero entonces, ¿cuál es el mensaje que estamos transmitiendo? Y vemos cómo fue el discurso de este fariseo, ¿ya? Entonces, pastor, nosotros vemos aquí de que por lo general como iglesia
se nos ha enseñado de la manera equivocada y la manera errada el tema de la santidad. A nosotros se nos ha enseñado que la santidad va más o menos en lo de afuera, como en la forma de cómo me visto, en la forma de cómo me veo, en la forma de, de cómo yo procuro mostrar una apariencia. Y ahí es donde pecamos. Ahora, yo quiero que usted no me malentienda. Es importante vestirse bien, tener una vestimenta de respeto, ¿ya? Si usted sabe que usted hoy en día es cristiana, es creyente, ¿cierto? Usted sabe que debido a la fe que usted profesa, tiene que tener un modelo de vestir, una vestidura con respeto, no ser tan ostentoso, ¿ya? Ahora, ¿qué es una vestimenta? Usted salía en brasier, mostrando el ombligo y exponiendo a la imaginación del hombre infinidad de cosas con los leggings que se usan a pesado. O quizás que usted salga como hombre con, con una ropa bien marcada, con unos suéteres bien ajustados, usted provocando a las hermanas o a las personas que lo rodean. No anda usted guardándose un testimonio. O andando usted sin camisa, que todo el mundo lo vea que usted anda sin suéter o sin su ropa. Ahora, no se está predicando que esto es lo que le da salvación a la persona, no. Sino es que usted no va siendo profesor o docente, usted va a vestirse delante de sus estudiantes de cualquier manera, no. Usted tiene que marcarse como la autoridad que usted es en su docencia. Si usted es abogado, o es contador, o es ingeniero, o es médico, imagínese un médico que vaya en pantaloneta a atender una cirugía y no se ponga la bata de doctor. ¿Qué médico es? ¿Ya? O sea, es más por el decoro de la profesión que se ejerce, más que por eso se causa una salvación. Entonces, ¿qué se debe entender, pastor, como una santidad? Como santidad se debe entender, pastor, todo acto que yo hago en obediencia a la instrucción que Dios me ha dado en la Escritura. Ahora, también tenemos que entender de que aquí el santo es Cristo, el santo es Dios, y hay hermanos en la tierra que se creen más santos que Dios, que tendemos a creernos más santos que Dios, tendemos a visionarnos más santos que el Señor. Y nosotros no estamos llamados a eso porque, pastor, si yo me creo más santo que mi hermano, el que comparte conmigo, el que está conmigo, entonces yo cómo voy a predicar la palabra, yo cómo voy a compartir la palabra con otros. Y ese es el error que cometían los fariseos. Los fariseos, como creían que ellos estaban perfectos ante la presencia de Dios, no se reunían con los cobradores de impuestos, no se reunían con las prostitutas, no se reunían con los alcohólicos, porque no querían ver cómo los veía la sociedad. Y vemos que cuando Cristo vino, Cristo cambió todo ese diseño, porque aquí, ¿con quién se reunía Cristo? Con el cobrador de impuestos. ¿Con quién se reunía Cristo? Con la prostituta. ¿Con quién se reunía Cristo? Con lo que la sociedad rechazaba. Entonces, la santidad va más con mi estilo de vida que con lo que yo quiero aparentar. Porque hay veces, ojo, caemos en el error de querer aparentar una santidad y somos malos esposos, somos malas esposas, somos malos cristianos de testimonio, no damos testimonio en la congregación, no nos sabemos someter a una autoridad, queremos hacer lo que nos da la gana y no respetamos lo que el Señor nos instruye que hagamos. Amén. Entonces, mi amado hermano, el objetivo de este canal es llevarnos a la verdad de la Escritura. Vimos que el monte Oré era santo, pero no por el monte Oré, sino por lo que pisaba el monte Oré. Vemos que el Señor dice que Él es santo y que seamos santos porque Él lo es y nos da unas instrucciones que debemos de hacer. Vemos que también el Señor en Primera de Pedro nos llama que nosotros somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, escogido para anunciar las buenas nuevas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que hay un objetivo de ser santo. Tu santidad se ve reflejada en tu comportamiento y en cuanto te apareces a Cristo. En eso se ve reflejada tu santidad. Es más, la palabra dice que lo que contamina al hombre no es lo que está, no es lo que entra al hombre, sino lo que sale del hombre. ¿Y qué sale del hombre? Los pensamientos de homicidio, los pensamientos de asesinato, la fornicación, la traición, la altivez. Salen infinidad de cosas que es lo que refleja nuestra vida. ¿Y de dónde sale? De nuestros pensamientos, de nuestra vana manera de vivir, de nuestra vana manera de pensar. ¿Ok? Entonces el Señor nos indica y nos dice en Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2 dice
que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde están puestos los ojos de la iglesia? Amén. ¿Dónde están puestos los ojos de la iglesia? Ya que el Señor nos habla también de que tenemos que tener una vida dedicada al Señor. En Hebreos capítulo 12, verso 14 nos dice, traten de vivir una paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. El que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá ver al Señor. Tengan cuidado, libre de pecado. Tengan cuidado de que ninguno de ustedes pierda el favor de Dios, ni sea como mala hierba, pues esto lo puede perjudicar a todos. Ahora, ¿qué dice en la Reina Valera? Porque esta es la versión de Dios para todos. Dice la Reina Valera, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, la santidad a la que el Señor se refiere aquí en este pasaje es una vida apartada del pecado. O sea, no estamos llamados a ser perfectos, pero sí a hacer lo correcto, mi hermano. Porque usted y yo no podemos ser perfectos, pero sí correctos. Porque la perfección simplemente la alcanzaremos por medio de Cristo. Y esto es cuando venga su venida. Esa es la perfección que vamos a hacer. Amén. Entonces, a manera de conclusión y para cerrar este tema, es bueno que tengamos claro varios puntos. Son los siguientes. Primero, hermano, ya basta de estar mintiéndole a la comunidad. Ya basta de querer mostrar una cara que realmente no somos. O sea, queremos mostrarnos ante la gente que yo me cuido, que yo guardo esto, que yo hago esto. Le digo, con eso, ¿a quién te ganas? ¿A quién salvas? ¿Qué predicas con eso? ¿Qué ganamos con eso? Ahora, esto no es con la intención de que te sientas atacado o perseguido, sino de que te replantees, de que te reconcilies con tu Dios. Llegó el momento de reconciliarnos con Dios, de volver a las sendas originales, al diseño que Dios planeó para nosotros. Es necesario que volvamos a ese diseño original, a ese diseño donde nos amamos los unos a los otros. Dios dijo, les dejaré un nuevo mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo será algo similar. Ya amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estamos amando al prójimo. Ahora, ¿yo cómo puedo decir que amo al prójimo y no saludo al hermano porque viste fe? Porque el hermano no viste como visto yo. Ahora, hay un testimonio de un señor llamado el Puma, que él fue a predicar como a África, pastor. Y dice que este varón fue a predicar a África y el lugar donde fue a predicar las mujeres estaban las partes del seno estaban expuestas. Ahora yo pregunto, ¿va a castigar Dios a esas mujeres que tienen los senos expuestos? Y este varón dijo, no, pastor, mire, yo no voy a predicar en su iglesia. Si las mujeres no se ponen una blusa o algo que las cubra, yo no predico. ¿Sabe qué le respondió el pastor según el testimonio que cuentan? ¿Qué le pasa, varón? Usted va a tratar de prostitutas a estas mujeres, porque según la tradición de allá, las mujeres que se cubren y se guardan son las prostitutas. Y las mujeres que están así con los senos libres son mujeres que están guardadas para el Señor. Imagínense. Ahora, usted está como evangelista preparado para predicar en cualquier escenario que el Señor lo ponga, sin criticar y sin murmurar en contra de los demás. Ahora, yo quiero preguntar, ¿cuántas murmuraciones hizo Cristo a los lugares que él llegó? ¿Cuántas murmuraciones hizo en contra de la mujer que tenía 5 maridos? O cuando le contó a Pedro, Pedro, te digo que ahorita fui a evangelizar una mujer que esa tenía 5 maridos, el último que tenía ese no era él. O cuántas veces vimos a Cristo que le dijo a la mujer, bebé, no vengas de mí, que te apedré porque vos sos una pecadora. ¿Cuántas veces vimos a Cristo decirle así? ¿O cuántas veces vimos a Cristo a la mujer de flujo de sangre decirle, no, no vengas de mí, yo no voy a redimirte, así tú ves qué haces con tu vida? No, mis hermanos. Jesús con estas personas fue amor. Estamos siendo amor con la población del Señor. Estamos siendo amor con el alcohólico. Estamos siendo amor con los homosexuales. Estamos siendo amor con el que no piensa igual a nosotros. Estamos siendo amor con el que no se viste como nosotros. Estamos mostrando a Cristo con nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer las cosas. Esa es la verdadera santidad. ¿Cuánto nos parecemos a Cristo? ¿Cuántos obramos como Cristo quiere? A mí, ¿qué me sirve vestirme lo más prudente del mundo y ser un maltratador de mujeres? Ser una persona que no se sabe someter a las autoridades, ser una persona que no sabe cumplir lo que Dios le exige. ¿Será que la ropa me hace llegar al cielo? O vamos a ver cuánto cuando el Señor llegue al cielo, el Señor va a tener la lista y va a decir, bueno, Ferney, como te vestiste toda la vida bien, estás en el cielo. No, bueno, Ferney, ¿qué hiciste? Mira que aquí tenías amargura contra tu hermano, mira, esto te condena. Aquí tenías chisme contra tu hermano, esto te condena. Aquí murmurabas de tu hermano, esto te condena. Señor, pero mi ropa, Señor, ¿y mi ropa en dónde queda, Señor? ¿Y tu ropa qué, Ferney? Tu ropa quedó en la tierra.
El que está acá eres tú, tu alma es la que está acá conmigo. Entonces, ¿cuándo va a ser el momento que vamos a ser despiertos de ese engaño que las tinieblas nos tienen? Es momento de despertar, es momento de abrir los ojos, es momento de ser conscientes de que el Señor quiere una iglesia que se parezca a Él, no que se parezca a lo que Él no vino a establecer. Dice, mi oveja sigue mi voz y la obedece. Amén. Y si tú eres oveja del Señor, yo te invito a que hoy te reconcilies con tu Dios. Diga, Señor, realmente estaba equivocado. Porque te quiero decir, el mundo nos ve como, como una cesta. ¿Saben por qué? Porque mucha gente dice, no, yo no me uno porque la hermana dice que como yo he visto, ¿ve? Que yo doy testimonio por mi vestidura, o porque yo soy un alcohólico, o porque yo tengo varias mujeres, me dicen que te vas a ir al infierno. Yo, yo quisiera saber Jesús cuántas veces le dijo a la mujer que tiene los 5 maridos que se vaya al infierno. No, Jesús le habló con amor. Sí hay un lugar de perdición, pero ese no debe ser el mensaje de la iglesia. El mensaje de la iglesia tiene que ser Cristo salva, Cristo redime, Cristo perdona, arrepentido y convertido porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese tiene que ser el mensaje. Hermano, ven con tu vestimenta, hermano. Ven con tus aretes. Ven con tus tatuajes. Ven si eres alcohólico. Ven si eres prostituta. No te importe lo que el mundo te señala. Pero aquí hay una iglesia que realmente se parece a Cristo. Una iglesia que te ama. Una iglesia que está dispuesta a transmitir el mensaje de salvación. ¿Ven? Así que yo los quiero invitar también, no sé si el pastor quiera dar una opinión al respecto o pasamos a hacer una oración dándole gracias a Dios por este espacio y por No, este. sí, sí, claro, vamos a, como nosotros miramos, el tema que estás dando es muy importante, pero también para agregar, ¿verdad? Vamos a Juan 3:3, donde dice, dice, y respondió Jesús y dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿De qué está hablando Jesús? Y de repente Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mira lo que el hombre le está diciendo. En el 5. Y respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora, la palabra griega significa tanto viento como espíritu. Jesús viene al 7 y le dice, no te maravilles de que te dije o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. ¿Qué está Jesús hablando aquí? Como decía, ¿verdad? El evangelista, hay que tener muy en cuenta que cuando vienes a Jesús, lo primero que pasa, convicción, de la convicción viene un arrepentimiento. Y es ahí donde el Espíritu Santo entra, ¿verdad? Porque hay momentos donde llega ese momento donde la persona se empieza a culpar, empiezan a entrar en problemas, y ya sabemos lo que pasa algunas veces. La gente se toca la vida, se hace daño, ¿no? Se hace daño físicamente hablando. Pero cuando el Espíritu Santo está ahí, le hace entender al hombre que si vas a entender que estás mal delante de Dios, lo que tenemos que hacer es simplemente decirle, Jesús, te necesito. Ahora, la santidad, como decía el evangelista, Dios está buscando, primeramente, que entendamos que la santidad no es algo, como él decía, que vas y te colocas, si es mujer, un vestido más largo, etcétera, si es el hombre, ropa anchota. No, la santidad primero empieza por dentro. Cuando el Señor le habla al profeta Samuel, le dice Samuel, yo miro lo que está dentro, no lo que está afuera, porque de adentro hacia afuera tiene que haber algo que denote quién eres tú. Y esto no se trata de que te quites y te pones. Si un hombre, vamos a hablar de un hombre, ¿verdad? Se empieza a quitar cosas, por ejemplo, si el hombre era muy desordenado para vestirse, de nada le sirve que por decir soy cristiano, inmediatamente se empieza a colocar otra
vestimenta. Hay que entender por qué un hombre de Dios, un hombre que ama a Dios, no puede fumar, no debe tomar. Un hombre de Dios no tiene que andar a tales horas de la noche. Un ejemplo para que entiendas qué es santidad. Vamos a analizar esto. El médico dice que cuando una persona fuma tanto termina metiéndose en problemas con el cáncer. Una persona que toma tanto, ¿qué pasa? Viene la cirrosis, etcétera. Entonces, Dios quiere que el hombre entienda, Dios no nos dio un cuerpo para que nosotros lastimemos ese cuerpo, porque si tú lo lastimas, tristemente te vas de este mundo. Entonces, Dios lo que quiere que entendamos, primeramente, Él está tratando con nuestro espíritu para que nuestra alma empiece a brillar en la presencia de Dios. Esto no se trata como yo quiero predicar o como quiero que me dejen cantar en un altar, pues me voy a quitar. No, primero tienes que entender por qué te vas a quitar. Mira, un día les comentaba a los siervos, en este caso, el evangelista y al pastor Javi, iba este hombre en una bicicleta, no vale el nombre ni decirlo, ¿verdad? Entonces la hija iba en un bus y la hija comentaba que el papá iba viendo a una mujer con una ropa muy apretada al cuerpo, muy al cuerpo. Entonces el hombre parecía un exorcista, un exorcismo, se le torce casi el cuello, dice, y se cayó al piso. Entonces el Espíritu Santo le habla, le dice, tienes que entender que tienes que saberte cuidar, no solamente por ti, sino por los que andan afuera. Tú sabes que Jesús habla acerca del adulterio. El adulterio dice, ¿verdad? Cuando hay una relación fuera del matrimonio, pero Jesús añade o agrega o hace entender esto. Como decía el evangelista, no se trata de solo llegar a ese ámbito, pero con observar los ojos, ¿verdad? Entonces, por eso él está hablando, la santidad tiene que venir primero de adentro hacia afuera. So, Dios el Señor quiere trabajar con el hombre y la mujer, primeramente de su espíritu al alma. ¿Y quién es que empieza a reflejar la santidad? Porque la santidad no se va a reflejar con una persona que se diga que es santa por dentro, pero tiene que tener, ¿ok? Tiene que tener esta persona, tiene que tener, o tienen que entender, perdón, que nadie le va a creer si no tiene un testimonio. Por ejemplo, voy a hablarte de mi persona porque estamos hablando de la santidad. Resulta que yo tenía una forma de vestirme muy diferente. No era loco ni extremista, ¿verdad? Pero me vestía de una forma muy diferente. Y entonces resulta que un día el Señor se me presenta una visión. No lo vi bien a él, pero viré a un personaje y sabía que era el Señor Jesús. No sé cómo explicarte, pero no me mostró su rostro porque no voy a mentir, pero se me presenta en una visión y me dice, ¿eres cristiano? Le dije, sí lo soy. Y me dice, no lo parece. Y de la cabeza a los pies me muestra de arriba hacia abajo, no lo pareces. Le dije, entonces, ¿qué hago? Ayúdame entonces tú, porque siempre creí y siempre he creído que nosotros como humanos debemos de ser sinceros. So Dios me habla a mi espíritu, me dice, como te vistes, no pareces, hijo mío. Nosotros tenemos que demostrar de adentro hacia afuera, porque una santidad falsa no nos va a llevar a ningún lugar. Los dones no nos van a salvar. El ser profeta no nos va a salvar. El ser pastor no nos va a salvar, como decía el ministro. Lo que nos va a salvar es tener una relación original, una relación de sinceridad entre Dios y nosotros. ¿Qué nos va a salvar a nosotros? Tener esa amistad, esa intimidad con nuestro Dios cada día nos va a enseñar, esto no me gusta de ti, esto no me gusta de ti. No quiere decir, ¿verdad? No, no estamos diciendo que porque ya eres cristiano y aceptaste a Jesús y yo lo amo, ahí quedó todo. No, la santidad es un mar, ¿verdad? Es un mar profundo donde cada día el Señor nos va a ir llevando, ¿verdad? Nos va a ir mostrando. Porque quizás nosotros podemos pensar que estamos bien, pero hay cosas que a otras personas no les agrada. Por ejemplo, están los pecados
ocultos, ¿verdad? Y están los pecados que entendemos que le embarramos, pero está el pecado oculto. ¿Y cuál es el pecado oculto? Aquel que quizás sin querer queriendo tú no sabes. Por ejemplo, hay personas que no les gusta el color verde. Y quizás tú te lo pones a cada rato y quizás tú llegas a una iglesia, ¿verdad? Presencial y estás, hermano, Dios les bendiga. Pero hay alguien que nunca le ha gustado el color verde. Y resulta que esa persona en su mente dice, uy, hermano, pero qué horrible ese color. Está pecando. Tú lo hiciste pecar sin querer queriendo y él pecó porque te está criticando. Entonces, cada día, cada momento, el apóstol Pablo decía que con los grandes él era grande y con los pequeños era pequeño. Quiere decir que hay cosas que tenemos que entender que por la misericordia de la inmadurez de otros. Entonces, es ahí donde vamos trabajando, diciéndole, Señor, ayúdame a ser como tú quieres que yo sea. Hermano, ¿cómo crees que Jesús estaría en este momento? ¿Cómo sería Jesús? Algo algo que trajo creo que muy fuerte, pero muy correcto. Imagínate tú llegas a cierto lugar de este mundo y miras mujeres y hombres que se visten o no se visten, sino que andan de una forma muy rara de vestirse, digamos así. No los puedes criticar porque primero están en un mundo donde nadie les enseñó, están en un mundo donde su mente no va más allá, ¿verdad? Entonces, hay que entender esa parte porque como embajadores de Cristo, debemos de entender que hay lugares que tu forma de pensar para otros es mala palabra. Hay palabras que se dicen que en tu país quizás son mala palabra, pero en otro país sí. Entonces, la santidad no es algo que yo me pongo y me quito. La santidad va más allá, que se llama la limpieza y no solamente santidad, sino pureza. La pureza, haz de cuenta un niño, tú le dices cualquier cosa, el niño tiene una mente muy pura, no va a captar la suciedad o no va a captar lo que le estás diciendo. O por ejemplo, colocas a un niño en una mesa y tú le dices al niño, ven, tírate que yo te voy a cargar en mis brazos. El niño no va a desconfiar de ti porque su mente es tan pura que no va a desconfiar de ti. Y la santidad es muy importante, pero recuérdate, la santidad y la pureza es muy importante, pero cuando tenemos una intimidad con el Señor, y el Señor cada día nos va enseñando qué es lo que no le gusta de mí, qué tengo que quitarme. Pero lo primero que Él quiere que yo me quite es lo de adentro. Hay cosas que como hombres y mujeres Dios nos va a ir quitando en el camino. La santidad no es ser un religioso. La santidad no es que yo vengo y que me quito porque yo quiero que me pongan a cantar, que porque me pongan a predicar. No, no, no. Esa no es la santidad. Eso es ser mentiroso o hipócrita o ser religioso. La verdadera santidad es algo que viene de adentro hacia afuera. Cuando te das cuenta de repente, evangelista, cuando el hermano los hermanos de David, el papá de David, lo menospreciaba. Y lo tremendo, varón, que cuando viene el rey, perdón, Goliat, ¿verdad? Un hombre que se cree en Israel, que antes en Israel el hombre de estatura apropiada, diríamos así, era 1,84 m, 1,90 m, se considera un hombre bien alto. Y el hombre de estatura normal en Israel en esos tiempos se cree que era 1,65 m, o sea que un hombre de 1,80 m, 1,84 m, 1,90 m se consideraba muy alto. Y entonces dice la Biblia que Saúl era un hombre alto, de los hombres hacia arriba era el hombre más alto de todo Israel. Pero fíjate bien, la historia dice o explica que se considera que el hombre de una estatura normal era 1,65 m. Y resulta que llega Sansón, Goliat, un hombre que medía de entre 2,30 m, 2,50 m, y Saúl, que era el hombre más alto de entre los hombres con los que él trabajaba como rey, le tuvo miedo. Y lo chistoso, que se cree que David era un hombre muy bajito, un hombre de 1,50 m, se cree, imagina. ¿Y qué le dijo el Señor a Samuel? ¿Qué estaba mirando a Samuel cuando mira a los hermanos de David, verdad? Uy, dijo, ciertamente este es el ungido de Jehová, un hombre alto.
Pero cuando mira a David, un hombre bajito, y viene Jehová y dice, Jehová no es como los hombres, Jehová mira lo que está dentro, no lo que está afuera. ¿Por qué? Porque lo primero que Dios observa o escanea, vamos a hablarlo así, coloquial, es tu espíritu. ¿Qué hay en tu espíritu? ¿Qué hay adentro de ti? Ni siquiera es el alma, es el espíritu, porque es el espíritu humano que Dios usa como su trono. Y desde el espíritu del hombre, Dios empieza a trabajar hacia la alma y del alma hacia la carne. Carne, espíritu, alma y carne tienen que tener un cambio. Pero esos cambios te los da el mismo Dios. Por eso el Señor Jesús le dijo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Si antes se decían malas palabras, si antes se decían mentiras, si antes se justificaba de todo, no es lo que hizo Adán con Eva cuando Eva pecó. Y Dios viene y le pregunta, en vez de decirle a Adán, Dios Adán a Dios, perdón, en vez de Adán decirle, no, sí, le embarré, pues ella y yo le embarramos, dijo, no, la mujer que me diste, le dijo. El hombre se justificó. Cuando correctamente él tenía que haber dicho, ¿sabes qué, Señor? Le embarramos mi esposa y yo. Él tenía que decirle eso. Sin embargo, él echó la culpa a su mujer. Entonces, hay malas costumbres como pecados que Dios tiene que ir sacando. Y lo primero que Dios necesita es que nosotros entendamos que la santidad es desde adentro hacia afuera. Por ejemplo, las personas, ya para terminar, para que oremos, eh, las mujeres, ¿verdad? Cuando se colocan tantas cosas, ministro, hay tienen tantas barro, tantas espinillas. ¿Qué es lo que hace? Algo que trabajan, se colocan ciertas cremas para que toda la impureza salga y después la cara le queda limpia. Sin embargo, hay personas o mujeres que se colocan demasiada mascarilla y se colocan demasiado maquillaje para que no se les vean los barros, pero literalmente si te le quedas mirando, se le mira. Y esas son las impurezas que Dios está buscando en el Hijo de Dios, quitarlas de adentro hacia afuera. ¿Qué nos está diciendo el Señor en esta tarde? La santidad no tiene nada que ver, quítate y ponte. La santidad significa de adentro hacia afuera. Una verdadera santidad es cuando tú entiendes, si tú sabes que a tu Dios no le gusta cómo hablas, que tienes que hacer. Si tú sabes que a tu Dios no le gusta cómo caminas, que tienes que hacer. Si al Señor no le gusta cómo ves a las personas, que tienes que hacer. Hay gente como Pedro que eran gallitos, varón. Pedro, ¿qué hizo cuando se enojó? No sacó el machete y le cortó la oreja a Malco. Dijo el predicador, lo que este quería es cortarle la cabeza. Pero ¿qué hizo Dios cuando empezó a tratar con Pedro? No dice la Biblia que era, ese hombre mira, ese hombre se llenó de amor. Era tanta la presencia de Dios que ese hombre tenía, porque ese hombre entendió cómo era el asunto. Entonces, ¿qué es lo que quiere quitarnos? A unos les quiere quitar coraje, iras, ¿verdad? Odios, tristeza. ¿Cuántos llegan a la iglesia con un corazón lastimado y no lo entregan? ¿Verdad? Hay artistas que dicen que ellos hacen reír a la gente, pero si tú les preguntas, son hombres amargados, que les han pasado muchas cosas y tienen que actuar, ¿verdad? Y así tristemente estaba pasando en la iglesia. No tienes que quitarte nada para entender qué es santidad, sino decirle, Dios, quítame. Si Señor, si mi forma de hablar está ofendiéndote a ti y a alguien más, ayúdame a cambiar mi forma de hablar. Señor, si mi forma de ver no es santo, no es correcto, si con mi forma de mirar humillo a las personas, Señor, cámbiame. Te voy a decir algo. Y esto hablando de mí, porque no te voy a hablar de nadie más. Cuando yo llego al Evangelio, mi forma de mirar no era buena y tampoco que era perversa ni nada de eso, pero mi forma de mirar era una forma muy fuerte. Tenía una mirada muy fuerte y no de vulgaridad ni nada de esas cosas raras. Pero el Señor me dijo, no me gusta tu forma de hacer. ¿Qué hice yo? Me puse la mano, le dije, Señor, cambie mi forma de mirar usted, como usted quiera que yo vea. Porque esto se trata que si tú eres parte de Jesús, si tú eres siervo de Jesús, si eres oveja del Señor,
tienes que dejar que Él te moldee, tienes que dejar que Él te quite tu forma de ser. No puedes llegar al cielo y decirle, ya llegué, no. De aquí en la tierra, mientras estás vivo, todos los días tienen que haber cambios en nuestra forma de vivir, forma de vestir, forma de hablar, pero tiene que ser el Espíritu Santo que nos tiene que cambiar Él, no nosotros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Decirle, Señor, ayúdame tú. Acá estoy, Señor. Ayúdame a hablar, ayúdame a caminar, ayúdame a observar, a oír como tengo que ser cada día. Ahora, como decía el varón, ¿verdad? No es quiere decir que porque estamos buscando la santidad, de repente no nos enojamos. O de repente no tenemos cara de limón todo un día y quizás no nos vamos con la esposa, con los hijos. No, eso no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que cada día dice el Señor, ayúdeme usted, ayúdeme a cambiar, Señor. Yo no puedo, pero usted sí puede. Por eso dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo Jesús que nos fortalece. Entonces recuérdate que la santidad no es algo que tú te quitas, sino que se lo entregas a Jesús y le dices, Señor, aquí estoy, ayúdame a cambiar porque yo no sé cómo hacerlo. Entonces vamos a orar para despedirnos. Todos los sábados vamos a estar a las 4 de la tarde. Amén. Le damos la gloria a Dios, ¿verdad? Por el tiempo. Evangelista, Dios te bendiga. Gracias por estar activo ahí. Amén. Entonces, que Dios les bendiga. Puedes orar, Amén, evangelista, para despedirnos. amén, amén, amén. Vamos a orar para hacer despedida y esperamos que hayan sido edificados con este compartir de este conversatorio de la santidad, porque realmente es muy importante como iglesia, y te vuelvo a insistir en ello. Es muy importante que regresemos al origen de la iglesia, porque estamos viendo mucha locura hoy en día y esperamos que esto sea de mucha edificación para todos ustedes y ojalá invita a un amigo, invita a un vecino, invita a un hermano, hey, ven, que nos están compartiendo la palabra de una manera distinta a como se ha venido haciendo, sin necesidad de tirarle puya a nadie. Si usted se ha sentido ofendido, le pedimos disculpas, le pedimos perdón. Pero esto lo hacemos con mucho amor, porque ha nacido en nuestro corazón, de parte del Señor, porque Dios te ama. Si supieras cuánto te ama, el Señor te ama, el Señor nos ama. Amén. Así que vamos a orar por ti. Y Y conéctate con nosotros en esta hermosa oración. Señor Dios, te damos gracias por cada persona que nos acompañó hoy a esta oración, a este compartir, a este momento especial. Te doy gracias por la vida del pastor Joel. Te doy gracias por cada una de las personas que han sido alcanzadas con este mensaje de los santos. Y Padre, que tu palabra, Señor, que ha sido expuesta hoy, haga efecto en los corazones de cada uno de los simpatizantes. Padre, y que traigas tú, Señor, cada día más las personas a este canal para que se conecten a escuchar una porción de tu escritura, una porción guiada por tu Santo Espíritu y que tu santidad, Señor, habite en cada uno de nosotros y nos lleve, Señor, a vivir de una manera consagrada y apartada para el propósito que tú tienes por cada uno de nosotros. Así, mis amados simpatizantes, hermanos, creyentes, no creyentes, que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga y los esperamos este sábado próximo con un mensaje igual o incluso mucho mejor. Amén. Bueno, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a los hermanos que han estado con nosotros, ¿verdad? Saludamos al profeta Jonathan Brainer, un siervo de Dios, y a cada uno de nosotros, a mi esposa, y a cada uno de los que están mirando, ¿verdad? Este espacio. Como les dijimos, vamos a estar todos los sábados a las 4 de la tarde, hora Colombia. Y le damos la gloria a Dios, ¿verdad? Por la vida del evangelista Farney, que está acá con nosotros, un hombre que dice, yo quiero, y eso es muy importante. Entonces le damos la gloria a Dios y recuerda, Él te ve. Bendiciones y recuerda que Cristo te ama. Amén. Dios les bendiga.